La presencia de Santiago Matías Alofoque en la marcha protesta que se está orquestando, digamos ya todos los días frente a la Junta Central Electoral, llamó poderosamente mi atención porque lo consideré como un hecho totalmente paradójico y contraproducente. A continuación, en Impolíticamente Correcto, vamos a analizar cómo positiva o negativamente puede repercutir la presencia de elementos como Santiago Matías en este tipo de manifestaciones sociales. Lo primero que hay que establecer, sobre todo dirigiéndome ya directamente a Santiago Matías Alofoque, es que yo no sé si tú te has percatado que los jóvenes que están allí durante, digamos ya más de 6 días, lo hacen porque van movidos por la conciencia. Y tienen conciencia porque son personas que de una u otra forma, en mayor o menor manera, se han preocupado por cultivar su intelecto, ya sea académica o de forma autodidacta. En pocas palabras, Santiago Matías Alofoque, no son una representación ellos del pueblo borrego que te sigue a ti, del pueblo estulto que te compra y te aplaude el chiste cuando tú dices que dejaste tus estudios porque un día en un carro público te percataste de que el chofer tenía un anillo de graduado y le preguntaste qué era. Creo que él te dijo, si no me falla la memoria, ingeniero informático, etcétera, etcétera. Y tú, al ver semejante espectáculo, en tus palabras, sencillamente lanzaste la mochila con todo y libros y nunca más volviste a la universidad. Quien te habla es autodidacta, porque no tuve, digamos, en su momento la oportunidad o pude darme el lujo de estudiar, sino que tenía que trabajar para mantener a mi familia. Y obviamente entre estudiar y trabajar para mantenerme yo y a los míos, tuve que escoger lo segundo, pero nunca paré, nunca dejé de formarme intelectualmente. Por eso hoy día puedo decir que soy autodidacta con placer personal. Esos muchachos que están allí distan enteramente de lo que tú eres, de lo que tú has vendido. Tú estás o tú eres un antípoda en función de lo que son ellos. Porque incluso viendo allí la presencia de Cano, un rapero que yo sé que a ti no te interesará mucho pues vender en tu plataforma, tiene una frase muy bella, hermosa, que dice: la calle cierra puertas, la educación las abre. Y ahora voy a dirigirme a los denominados popis. O a los jóvenes que ahora se han tipificado con ese término social. Si yo fuera ustedes, tendría mucho cuidado en el tipo de persona que asiste a esas manifestaciones, porque la presencia de este pedazo de carne allí es un elemento que funge como una mota, por así decir, funge como, qué sé yo, como polución en algo que en lo que lleva hasta ahora es hermoso, es genuino, porque a ninguno de ustedes tienen que darle un picapollo, darle 2,000 pesos o movilizarlos en una guagua. Ustedes van allí a protestar frente a la Junta, guiados única y exclusivamente por su conciencia, por su convicción personal. No hay ningún elemento mercurial, no, que los motive a estar allí. Todo lo contrario a este señor, que si no hay un peso por ahí, no hace absolutamente nada. Me estoy refiriendo a Santiago Matías Alofoque. Que se está manifestando, la juventud se está empoderando y nosotros no podemos darle la espalda al pueblo que nos ha hecho a nosotros, los artistas, los comunicadores, los influencers. Jóvenes valientes que están desde el lunes aquí, no han sido recibidos por el organismo para explicarles qué pasó, qué se está haciendo para volver a confiar en la Junta, porque necesitamos tener tranquilidad en el país. Y de que se sepa de que cuando se haga una elección de nuevo, realmente los resultados sean limpios y que fue la voluntad del pueblo que imperó. Eso es lo que se busca. Y usted dirá, bueno, pero Neudi Santos, pero Santiago le da dinero a los pobres. Yo te digo, eso es mentira. Eso es básicamente un mito. ¿Y por qué dices eso, Neudi Santos? Oh, por una razón muy simple. Es imposible, señores, oigan esto, es imposible que una persona
que vive en buen dominicano aqueroseando a la gente pobre, en el sentido de que es un empleado, ese no tiene empresa, eso lo hace él, pero desaprensivo. En República Dominicana hay 10 millones de personas que son empleadas y algunos 200.000, 300.000 que tienen empresas. Y entre esos 10 millones están toda la masa de gente borrega que te sigue y que te celebra ese chiste, olvidando en el momento que es empleado, por un asunto quizás de un masoquismo colectivo muy propio de la naturaleza del dominicano. Entonces, esa gente dista enteramente de la que te sigue. No son el pueblo al que tú señalaste. Ahí lo que hay son muchachos de clase media, media baja y algunos cuantos de media alta, jóvenes acomodados que, como no tienen esa limitación económica o esa que les funge de atadura, pues entonces pueden permitirse pensar un poco más libremente, porque sabemos que la masa pobre está maniatada por las prebendas del gobierno, o de los gobiernos, para ser justo con de los gobiernos, porque eso se viene practicando desde Joaquín Balaguer. ¿O no es así? ¿Me estoy equivocando con ese señalamiento histórico? Señores, Santiago Matías representa, en términos de motivación cultural a nivel de las masas, todo lo contrario a los elementos que necesita un pueblo para salir adelante. Nosotros vivimos quejándonos del subdesarrollo de nuestro país, económico y mental, sin percatarnos, olvidando todo el tiempo que el desarrollo de una nación donde primero se da es en la mentalidad del colectivo. Y mientras tengamos ídolos que desdeñan públicamente el amor al conocimiento, pues la cosa seguirá yendo mal. O a ustedes se les olvida, por ejemplo, que ese mismo Santiago Matías estuvo hace meses en el despacho del presidente Danilo Medina cabildeando una candidatura a diputado. Cuando yo vi a Santiago Matías allí, me dije, pero lo único que hace falta aquí es que se presente Danilo Medina y ya, listo, Danilo es el único que hace falta aquí y de ñapa el boli. No, señores, la grandeza de las naciones desarrolladas se da sobre la base del desarrollo del intelecto humano, que es la facultad más preciada y que más valor tiene en el ámbito del hombre y de la mujer. Eso, el intelecto, señores, no existe otra cosa. Y Santiago Matías, con su prédica, es todo lo opuesto a eso. Por eso él no busca nada allí. Es contraproducente su presencia, señores. Thomas Jefferson, por ejemplo, presidente de los Estados Unidos y padre fundador de esa nación, era un humanista, un hombre de una cultura holística. Sabía de artes, de poesía, de letras, pero también era un científico, era un experto en botánica, sabía de la física en boga de aquel entonces y, para colmo de ñapa, tenía un paradigma político. En pocas palabras, era un polímata. Pero cuando usted se va a Benjamin Franklin, usted dice, wow, pero este otro padre fundador era científico y político. Es decir, que usted ve los pilares de esas naciones y se da cuenta que eran intelectuales y eruditos. Y en nuestros países, República Dominicana, para decirlo categóricamente, tenemos ídolos de barro, ídolos que cultivan el rechazo, el desprecio al conocimiento. Y yo no creo que los jóvenes que estaban en esa protesta crean en ese credo. Y disculpen la cacofonía. No reniego de eso. Me rehúso a creer que allí había jóvenes cónsonos a ese discurso de este señor. Y por eso es que yo totalmente rechazo la presencia de Santiago Matías allí, categóricamente. Si siguen permitiendo presencias como esas, van a dañar el asunto, porque ese tipo de personas es el tipo de individuo que todo lo mercurializa. Vamos a acuñar ese neologismo, todo lo ve desde un punto de vista mercurial. Y no es que el dinero sea malo, pero hay cosas en la vida que simplemente deben estar fuera del ámbito de lo económico. ¿Y por qué yo dije ahorita que es contraproducente, o más bien que es antinómico, es la palabra? El hecho de que fulano le da dinero a la gente, fulano es bueno. Es que no puede ser esa persona, o eso no es congruente, señores,
con el hecho de que ese mismo individuo sea el que desprecie y aquerosee al que es empleado. Entonces, una de las dos cosas tiene que ser veraz. No pueden ser las dos al mismo tiempo en una única persona. Ergo, cuando él hace sus campañas mediáticas o de redes de que está dando cenas navideñas, todo eso es PR, eso es simple relación pública, public relations y punto. De la misma forma que fue a esa marcha a coger likes. Ustedes a mí no me van a ver en esa marcha. ¿Por qué? Porque soy agorafóbico, pero al mismo tiempo soy consciente de lo que está ocurriendo en términos históricos. Por primera vez, la clase media da una manifestación contundente en República Dominicana de que la población se respeta, de que los gobiernos, o en este caso el gobierno, tiene que respetar la voluntad popular, es decir, la gente tiene la capacidad por vez primera de unirse por una causa. Y yo sé que Santiago Matías Alofoque nunca en su vida ha escuchado la siguiente frase, y se desprende a raíz de lo que estoy viendo en mi sociedad, que lo voy a describir simplemente como algo hermoso. No puede existir democracia si quienes gobiernan no le tienen miedo a los gobernados, en este caso la población. Cuando yo vi a Flavio Darío Espinal, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, decir aquel señalamiento público en presencia de José Ramón Peralta y de Gustavo Montalvo, se le veía la presión, ¿no?, en su fisonomía, en su lenguaje corporal. Y dije, por fin lo estamos logrando. Estoy viendo unas autoridades que le comienzan a tener miedo a la gente que gobiernan. Señores, el único elemento humano capaz de propiciar que una persona te cumpla es el miedo. Y eso mismo es lo que funciona con los gobiernos. El miedo. Si no nos tienen miedo, no hay democracia. Grábense eso. Y eso no lo dije yo. Eso, reitero, lo dijo Thomas Hobbes. ¿Y quién es Thomas Hobbes, Aneudi Santos? El padre del Estado moderno, el padre de la política moderna, dicen muchos por ahí. Así que Santiago Matías Alofoque es la antípoda, es la antítesis de lo que está ocurriendo en nuestro país actualmente. Ese muchacho que, siendo honesto, es brillante como estratega de medios, hay que decirlo. Si él sigue como va, terminará siendo, si no el más, uno de los más brillantes estrategas de comunicación de este país. Eso es en el aspecto positivo, pero fuera de ahí su discurso no tiene nada que aportarle a la sociedad, y al mismo tiempo su presencia tampoco tiene nada que aportarle a la manifestación de los denominados popis. Yo reto a alguien a que me diga cuál es el aporte social de Santiago Matías y cuál es el aporte de él a esa manifestación social. ¿Cuál es? Dijo pueblo, está desubicado. Santiago Matías Alofoque, ahí no está entre esa gente una sola persona de las que te sigue a ti. Uno solo no hay, porque la gente que te sigue a ti pertenece al tinglado que se deja neutralizar con 2,000 pesos, 1,500 pesos, par de pote para ir a dar un voto. Esa es la realidad.